Hola mis supervivientes de la esperanza, ¿cómo están? En este video hablaremos de la historia de Fallout en orden cronológico. Aclaro que solo voy a narrar eventos que son canónicos. Eso significa que Fallout Tactics y Fallout Hermandad de Acero no serán narrados porque son los dos únicos juegos no canónicos. Una vez dicho esto, comencemos con el video. El universo de Fallout era idéntico al nuestro, hasta 1945 cuando recién terminó la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo algunos eventos que hicieron que la historia del universo de Fallout sea distinto al nuestro. Algunos de estos eventos que hicieron que la historia de Fallout sea distinta al nuestro fueron: en el universo de Fallout, los estadounidenses tenían más miedo a una guerra nuclear que los estadounidenses de nuestro universo. También en el universo de Fallout, el presidente de los Estados Unidos decidió que Estados Unidos deje de ser un país de 50 estados y que ahora sea un país de 13 estados. Ese es el motivo que la bandera de los Estados Unidos dejó de tener 50 estrellas y ahora 13. Así es la bandera de los Estados Unidos del universo de Fallout. Otro evento sería que en el universo de Fallout la moda se estancó en los años 60. Y no solo la moda, sino que los diseños arquitectónicos y el diseño de la tecnología se estancaron también en esa época. Eso explica por qué la tecnología del futuro del universo de Fallout es tan avanzada, pero tiene diseño de tecnología de los años 60. El último evento que hizo que Fallout sea distinto al nuestro es el tema de la Unión Soviética. En nuestro universo, la Unión Soviética fue disuelta en los años 90, mientras tanto en el universo de Fallout, la Unión Soviética jamás fue disuelta, y eso también significa que la Guerra Fría siguió existiendo después de los 90. No se sabe el año específico que terminó la Guerra Fría, solo se sabe que se terminó porque en Fallout 1 descubrimos que en Estados Unidos había una embajada soviética, haciéndonos entender que Estados Unidos y la Unión Soviética pudieron convivir tranquilamente. Después de un tiempo, todos los países europeos se unificaron en un solo país llamado la Commonwealth Europa, y esta es su bandera. Después de algunos años empezaría la guerra por los recursos que sucedió en el año 2051. Esta guerra se llama así porque los recursos petrolíferos están desapareciendo en el planeta Tierra. El único lugar que había petróleo era en el Medio Oriente, donde, aprovechando que ya no había más petróleo en el mundo, aumentó sus precios haciendo que sea muy caro. El país que compraba más petróleo del Medio Oriente era la Commonwealth Europa. A la Commonwealth Europa no le gustó los precios exorbitados del Medio Oriente, así que la Commonwealth Europa exigió al Medio Oriente que baje sus precios, algo que el Medio Oriente se negó. Así que la Commonwealth Europa, desesperada, declaró la guerra al Medio Oriente por sus recursos petrolíferos. La guerra de la Commonwealth Europa contra el Medio Oriente casi duró una década. El motivo por que esta guerra terminó es porque los recursos petrolíferos del Medio Oriente se agotaron. Mientras que esto ocurría en Estados Unidos, acusa a México de la inestabilidad en la región estadounidense. Así que Estados Unidos dio sanciones a México, haciendo que México tenga inestabilidad política. Entonces Estados Unidos atacó a México aprovechándose de su inestabilidad política para robarse sus recursos petrolíferos. Y efectivamente, Estados Unidos se adueñó de todo el petróleo de México. Estados Unidos tenía tanto el petróleo de México y también reservas de petróleo que tenía en Alaska. China pidió a Estados Unidos que le dé un poco de su petróleo, algo que Estados Unidos obviamente se negó. Entonces China desesperadamente invadió Alaska, donde están todos los recursos de petróleo de Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos envió a su ejército a Alaska. Pero el ejército estadounidense necesita pasar por Canadá para llegar a Alaska.
Eso no le gustó a Canadá porque esto hacía que haya tráfico en Canadá, además de poner expuesto a Canadá de un ataque. China crearía un virus que enviaría a Estados Unidos, con el propósito que sea más fácil invadir Alaska. Estados Unidos contrataría una empresa llamada WestTech, con dos propósitos. El primero, para crear un antivirus de este virus proveniente de China. El segundo propósito, para crear armaduras militares. Estas armaduras tecnológicas se llaman servoarmaduras. WestTech crearía el antivirus chino, que por cierto era un antivirus muy mutagénico y alteraba mucho el ADN. Estados Unidos, cuando vio las capacidades mutagénicas del antivirus chino, tuvo la idea de usar el antivirus chino para crear armas biológicas y para crear supersoldados. Estados Unidos nombró al antivirus chino como virus de evolución forzada. Además de WestTech, Estados Unidos contrató otra compañía llamada Voltec. El trabajo de Voltec era crear búnkeres subterráneos para un posible ataque nuclear. Estos búnkeres subterráneos se llaman refugios y las personas que vivirán en él se llamarán moradores. Voltec crearía dos tipos de refugios, los refugios normales y los refugios experimentales. La gran mayoría de estos refugios serían refugios experimentales. Estos refugios tienen el propósito de aparentarse un refugio normal, pero su propósito es experimentar con sus moradores. Cada refugio experimental tiene su propio experimento, mientras los refugios normales hacen eso, proteger a sus moradores. El motivo que Voltec creó refugios experimentales es porque fue una orden del gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos estaba ganando la guerra contra China gracias a las servoarmaduras. Pero Canadá, harto de la guerra estadounidense y China, Canadá declara la guerra a Estados Unidos. Aunque Estados Unidos está en gran desventaja peleando contra dos países, Estados Unidos vence la guerra contra los chinos y canadienses. Los Estados Unidos aprovechó que Canadá estaba debilitada para poder anexarlo. Y efectivamente, Estados Unidos anexó a Canadá. La guerra de los recursos terminó en el año 2060. Los Estados Unidos creó una fuente de energía ilimitada llamada energía de fusión. La energía de fusión funcionaba con poder nuclear. La energía de fusión hizo obsoleto el combustible fósil. Estados Unidos jamás compartió la energía de fusión con otros países. Pasaría el tiempo hasta llegar el 23 de octubre del año 2077. En ese día no se sabe quién, pero un país tiró un misil nuclear. Eso hizo que todos los países con misiles nucleares lancen todos sus misiles a otros países con misiles nucleares. Los estadounidenses rápidamente se dirigieron a los refugios de Voltec. Mientras tanto, el presidente, el vicepresidente y la élite estadounidense, por cierto, la élite estadounidense se llama el Enclave, se escondieron en los búnkeres personales del gobierno de los Estados Unidos. Y eso sería el video de hoy. Si te gustó, me gustaría que le dieras like, te suscribas y que comentes en los comentarios las cosas que te gustaron y no te gustaron de este video. Recuerda que tu crítica y apoyo ayuda a la hora de mejorar el contenido de estos videos. Una vez dicho esto, yo me despido, mis supervivientes de la esperanza, y hasta el próximo video.